Bienvenidos y muchas gracias a todos. Llueve, creo que eso debe ser fuerte, no sé, pero muchas gracias por acercarse, por aceptar la invitación y por nada, por sumarse a esto que para mí es muy importante, que es la presentación de mi primer libro, que se llama Coordenadas para Antisistemas. Y la verdad, si ustedes me preguntan, yo no tenía como sueño en mi vida en este momento escribir un libro. La verdad que no, pero tenía un montón de ideas en la cabeza y distintas hipótesis para tratar de explicarme a mí mismo cómo llegamos hasta acá. Y un día esas ideas, charlando con otra gente, se ordenó y se construyó esta hipótesis, que es la que cuento en este libro, para explicar cómo llegamos a un momento como el que estamos viviendo ahora, donde la relación entre representantes y representados está tan vacía o está con tanta crisis. En el libro, y no se los voy a spoilear, hay razones que yo creo que son las que explican eso, pero lo más importante no es cómo llegamos hasta acá, sino, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Los que me conocen saben que soy muy optimista en general en la vida y creo que esto también es una oportunidad. Es una oportunidad para resignificar muchas cosas, resignificar la palabra liderazgo, el vínculo entre representantes y representados, y bueno, y cómo seguimos adelante. Para eso hoy tengo este panel de lujo. Falta Luis Novarecio, que va a estar llegando, pero la verdad que estoy muy agradecido tanto a María, a Cami, a Pierre y a Iván, que decidieron desde el primer momento sumarse a esta conversación. Los cinco, cuando llegue Luis, son amigos, pero por sobre todo son observadores agudos de la realidad y son parte del debate público, cada uno desde su lugar, cada uno con su perspectiva. Y el día de hoy que podamos justamente charlar un poco sobre los distintos puntos que surgen en el libro. Quiero agradecerle especialmente, que no pudo llegar, que está parado en Madrid, a Carlos Pañi, que escribió el prólogo del libro y fue también una persona muy importante durante todo este proyecto. Voy a arrancar con María, que María va a hablar, que se va a ir no solo porque no se lo va a Iván, no, mentira, sí, María tiene un compromiso, tiene un compromiso y que María va a abandonar el panel antes. Así que la primera pregunta es para María, que es, bueno, obviamente como una observadora de la realidad, es preguntarle cómo llegamos hasta acá. Bueno, gracias, Emma. Bueno, gracias. Antes que nada, permitime decirte que, bueno, es bastante evidente que aquí estamos bajo la lluvia celebrando además tu diversidad, tu apertura. Alcanza con ver con todo lo que nos hemos juntado hoy para darnos cuenta que estamos con alguien que ama muy profundamente la política y que tiene una vocación que nos convoca a todos a estar hoy acá. Coordenadas para ese tema. Es un libro tremendamente optimista, quiero decir, coincido con vos a pesar de un diagnóstico respecto de la falencia de la democracia. Leí amorosamente las citas mi viejo Guillermo Donner respecto a las democracias delegativas, pero bueno, obviamente es un diagnóstico crudo sobre la situación de la enorme frustración de aquello que la democracia nos ha dado a lo largo de estos 40 años, pero también es un planteo muy optimista respecto de las respuestas que se pueden dar en este sentido. Hay algo sobre tu vida personal, te voy a leer, si me permitís, porque me parece que nos permite también entender desde dónde habla Emma en este libro. Y dice, probablemente mi historia personal como hija de una docente rural y un metalúrgico sea un testimonio de la dinámica de ascenso social que hasta hace no mucho tiempo supo tener el país. Nací en una familia de clase media, de Rafael Obligado, un pueblo de 700 habitantes a 300 kilómetros de la capital del país. La cabecera del municipio es Rojas, una ciudad de 17.000 habitantes. En la escuela rural a la que fui, éramos 54 alumnos en total. La poca densidad de población no significa nada en sí misma, pero sí grafica de forma taxativa que en lugares así las oportunidades no abundan. Mi abuelo materno era carnicero, mi abuela encargada de la escuela. Los dos eran primera generación argentina de montenegrinos e italianos que llegaron a este país luego de la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo paterno fundó una fábrica de instrumentos agrícolas y tolvas, algo así como embudos de gran tamaño de uso diario para la cosecha. Mi papá se hizo metalúrgico para continuar con ese legado. Hoy la fábrica tiene 15 empleados y pelea todos los días por sobrevivir a los desafíos de dar trabajo en la Argentina. Creo que hay algo en el libro del origen de Emma y de cómo también el Estado y las oportunidades que significó el acceso a la educación pública y todo,
le da una visión crítica, pero a la vez que valora mucho esas oportunidades de haber podido llegar a desempeñar un rol muy relevante en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Emma habla de la importancia de la eficiencia del Estado, que yo creo que es algo que el PRO trajo a la discusión y al debate público, apropiándose, si se quiere, de alguna manera, de una idea que venía del sector privado, pero que se la atribuía al Estado y que hizo que lograra gobernar una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires para cierta perplejidad original del progresismo, que entendía que era dueño de ciertos valores, que con el PRO en una primera instancia tomó la idea de que el Estado también tiene que ser eficiente. Y creo que fue una manera bastante astuta del PRO de inicialmente hacerse bastante dueño de esta ciudad. Creo que el propio Emanuel, digamos, advierte en el libro de cómo ciertas consignas, no solamente del PRO, sino de la política en general, se fueron desgastando y dan origen bueno, al fenómeno político al que estamos asistiendo en este momento, viniendo más allá de la valoración que cada uno pueda hacer, totalmente fuera del sistema, irrumpiendo en menos de 2 años con algo totalmente disruptivo, que promete ser supuestamente una solución. Pero bueno, me parece que lo más valioso del libro también de alguien que forma parte del sistema, que fue en parte beneficiario, si se quiere, de muchas de las asistencias que el Estado supo darle a él, a su familia y al progreso, plantearnos cómo repensar eso sin tirar todo por la borda. No sé si interpreto mal, pero me parece que un poco el libro es eso, así que yo lo celebro y gracias. Muchísimas gracias. Eso. Bueno, ahora paso a Iván. Porque María me odia. Porque María te odia, para que quede bien claro eso. Bueno, Iván es uno de los creadores para mí uno de los medios más disruptivos recientes, que es tanto Corta como Cenital, además él como periodista en distintos programas, pero que me pareció interesante de la mirada de Iván es, bueno, ¿qué viste en estas elecciones y qué ves? ¿Y qué sentiste al momento de crear 2 medios tan potentes y que están creciendo tanto como son Corta y Cenital, en lo que refiere al vínculo entre la ciudadanía y la política, la ciudadanía y la dirigencia en general, no solamente la política? Bueno, primero, gracias por la invitación y voy a tomarme también el momento para hablar bien de Emma, no porque corresponda por el convite, sino porque además creo que hay como una lógica que coincido con María, así que lo tomo eso como pavimento, que es, bueno, vino un montón de gente diversa y entonces se nota la vocación de diálogo. Eso felizmente, si bien no hay tantos nodos por ahí que puedan congregar esta cantidad y calidad de gente, después cada uno pondrá un corte temporal arbitrario, pero lo podamos ver incluso en organizaciones del tercer sector, lo vemos a veces en eventos privados, públicos, etcétera. Pero yo lo que creo, además de Emma, porque por suerte he tenido muchas horas de conversación con él, es que es alguien particularmente talentoso, tanto a la hora de pensar la realidad como de pensar las políticas públicas, que creo que es uno de los puntos que nos llevaron al momento que estamos hoy, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer, por más que esté de moda y demás, un discurso ni antipolítica, ni anti-Estado, ni antipolíticos, porque hay un montón de gente, incluso acá, que yo no solamente no haría una prédica en contra, sino que estoy muy, muy, muy agradecido por muchas de las situaciones que estamos viviendo y que no estamos viviendo en la Argentina. Con lo cual, yo diría más, o mejor dicho, mejores políticos y más política, más que una situación de frivolidad y de precocidad como a veces escucho y me adentro a eso. Cada vez que la respuesta a eso fue por aburrimiento. ¿Por qué hice eso? Por aburrimiento. Lo dije en algún momento, en los lugares en los que yo trabajaba había una dinámica por el formato, no solamente por el lugar, que hacía que fuera medio fordista, ¿viste? Entonces, en esa cosa de la serie, yo me estaba aburriendo y como me aburrí empecé a hacer cosas, entre las que surgieron Cenital, Corta, parte de un equipo que terminó con el método Rebord, que fue como una coproducción también de Corta, que es una idea de Tomás y demás. Pero al margen de eso,
a mí me sirvió para pensar como punto. ¿Ven que me odia? Sí. Gracias, María. Chao, María. Gracias. No, se tenía que ir, no me odia. Eso por hace 20 días que se tenía que ir. Gracias. Me sirvió para hacerme algunas preguntas, varias, del libro, que tienen que ver con propuesta y práctica de las opciones políticas en la Argentina. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no funcionaron algunos emprendimientos políticos? Podemos pensar, no funcionaron, me refiero en los parámetros de cambio estructural de la Argentina que probablemente quería cada uno de ellos. ¿Por qué no funcionó PRO 2015? ¿Por qué no funcionó Unión por la Patria en el 2019? ¿O por qué funcionó tan mal, podríamos decir, incluso peor de lo que por ahí podían pensar sus opositores? Y en algún punto creo que es por algo que puede que sea minoría, acá pensándolo, que es que yo creo la salud de los partidos políticos y de las propuestas políticas. Si escuchamos permanentemente que los partidos políticos se van muriendo, que tienen poca representación, etcétera, 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 y yo creo que eso merece por lo menos un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la elección este año, por ejemplo, que diría que el balotaje, cuando uno habla con cualquiera, hay gente acá que trabaja eso, se definió en buena parte por el rechazo a una opción política que, gracias a su propia identidad, terminó sacando una cantidad de votos, estoy hablando del peronismo, que hubiera sido impensable que la hubiera sacado si no hubiera sido por una cuestión de identidad. Es decir, si uno se hubiera circunscrito a los resultados, esos 37 puntos en las elecciones de octubre hubieran sido imposibles de prever para cualquiera con los números que todos conocemos. Ahora, la pregunta también ahí es cómo esa salud, o por lo menos esta es mi verdad relativa, cómo esa salud de los partidos políticos se va a procesar a partir de ahora. Y doy un ejemplo claro. Hoy hay un partido que tiene mucho mayor protagonismo y no aparenta estar, digamos, capitalizado, territorial, ejecutivo, que la Unión Cívica Radical. Entonces, la Unión Cívica Radical, y pongo de ejemplo a la UCR, que es un partido que le ha ido, a mi juicio, muy bien en las elecciones provinciales y que parte de una base muy alta. En este proceso que viene, ¿tendrá un fenómeno parecido, por ejemplo, al que tuvo, no circunscribo a la UCR en centro-derecha, me voy a Brasil, a la centro-derecha en Brasil, que se la comió la dinámica del sistema, no por falta de oferta, sino porque tenías una derecha radicalizada, voy a usar términos para que se entiendan rápido, no usaría ni derecha, ni populismo, ni etcétera, pero para sacarnos el tema de encima, una derecha radicalizada que hizo que el otro se licúe y se generen dos polos, y entonces la representación que tienen hoy los partidos en sus provincias no repercuten a nivel nacional y vamos a ir a esos dos polos, o se va a dar una dinámica diferente, porque yo veo también que se ve en el presidente electo, o se quiere ver en el presidente electo, ahora, mira, un pragmatismo, ¿no? Es un pragmático Milei, como el PRO en 2015 venía a refundar y el peronismo venía en 2019 a volver mejores, a hacer todo lo que no había podido hacer, y también llegué a escuchar que si Massa ganaba las elecciones se quedaba 20 años. Bueno, yo creo que nos tenemos que calmar todos un montón, honestamente. Hay una cosa mucho más pendular, producto de las velocidades que tienen las sociedades, no solamente acá, sino a nivel global, que nadie va a refundar nada, nadie se va a quedar 20 años y nadie va a poder terminar con la opción que tiene enfrente. Y hasta que entiendo que los periodos de ventana entre que alguien gana la elección y tiene su primera crisis de gobierno, podamos creer que eso es así. Pero a mí me parece que en esto de, como digo, lo veo ahí, ahora se decía, el próximo gobierno no tiene 100 días, tiene 100 horas. Nosotros también usemos eso. No esperemos 100 días para darnos cuenta que ninguna opción política va a desaparecer y la opción que viene no va a refundar nada. Entonces, en ese sentido, en el que hay una cosa progresiva también porque las sociedades demandan cada vez más y más rápido, lo que me surgía del libro y la pregunta que me surgía del libro y que también está vinculada a los medios de comunicación es algo de que leía en un libro que me recomendó, no vino hoy, ¿no, Miguel? Cheto. Miguel. ¿Está Miguel? Sí, Miguel. Nosotros está Miguel, pero está ahí. ¿Está Miguel? Sí, está Miguel. Bueno, ahí está. Bueno.
que me recomendó Miguel, que es Miguel Pichetto, y un libro de Sergio del Molino. No, perdón, era Miguel, pensé que hablaba de Miguel Galucho, ¿no? Ah, no, perdón, Miguel. Perdón, Miguel. Otro que hay que hacerle un homenaje en vida, Galucho. Miguel Pichetto me recomendó un libro de Sergio del Molino, la biografía novelada de Felipe González, en el que se genera una discusión sobre esta cosa más de izquierda, si los destinos están previstos y entonces machea con la gente que esté protagonista en ese momento, o si hay personas que por sus propias características personales setean el momento de la historia. Aunque sean en su metro cuadrado, pueden ser cuestiones más macro. Y me parece que hoy estamos en ese momento, en el segundo, en el que creo que, producto de cierto deterioro institucional que tiene la Argentina, la gente tiene falta de confianza en los periodistas, ni hablar, en los políticos, en los empresarios, en la justicia de una manera determinante, en los sindicalistas, no hay confianza prácticamente en ningún actor que debería liderar. Es cuando la diferencia empieza, o a lo mejor toma cuerpo lo que hace cada uno. Y creo que en ese sentido, si bien yo pienso las cosas de manera colectiva, me pongo profundamente individualista y abrazo el clima de época y digo que que esa diferencia la podemos hacer nosotros en cada cosa que hacemos, en cada momento que hacemos. Y volviendo al punto original, Emma, y no por hacerte lisonjearte y nada por el estilo, creo que, bueno, que vos sos parte de, por lo menos a mí, de la gente que me hace pensar y que me ayuda a ubicar un encuadre de cosas que claramente no había pensado antes. Así que estoy muy contento por el libro y muy contento por estar acá. Pasamos a Cami. Bueno, Cami, muy bien, gracias por venir. gracias por la invitación. Cami, la idea es con vos es charlar desde un ángulo distinto, saliendo un poco de la coyuntura, Ay, gracias. más de la perspectiva de la historia, ¿verdad? Agradecida. No, nosotros también un poco de aire. La idea es como que nos cuentes desde tus estudios, desde lo que vos ves, es comparando otras crisis grandes, así de ruptura de vínculos entre representantes y representados. ¿Qué podemos aprender de eso? Perfecto. A ver, como dice Emma trabaja un tema central, que es un tema global, pero que también es un tema inherente a la democracia. La crisis de representación nace con la democracia representativa. Es decir, desde el mismo momento en el que nace la democracia representativa, esa representación está en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil que una sociedad toda se sienta representada por dirigentes políticos. Entonces hay algo un poco inherente a la propia democracia, una dinámica que se genera en la propia democracia representativa que implica ciertas crisis. Ahora bien, hay momentos de mayor profundidad, de mayor desconexión, de mayor desconfianza con los políticos o mayor desconexión entre la sociedad y el Estado. No voy a hablar del mundo, sino, bueno, ¿cuáles son esos momentos en Argentina? Me voy a cerrar mi machete. ¿Cuáles son esos momentos en Argentina? ¿No? Y uno podría decir, bueno, un primer momento de crisis de representación fuerte en la Argentina lo tenemos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Un momento en el cual la sociedad argentina cambió de manera muy acelerada, ¿no? Desde 1880, con la llegada de la inmigración, la modernización. La sociedad argentina se volvió cada vez más heterogénea. Si ustedes se paran en Buenos Aires en el año 1900, el 50% de la población era extranjera. Bien, entonces ahí se empieza a producir todo un proceso de la sociedad demandando cosas nuevas a la dirigencia política, una sociedad cada vez más movilizada, cada vez más organizada, y una dirigencia política diciendo, no terminamos de entender lo que está pasando ahí abajo, y no terminamos de conectar con esa sociedad, no terminamos de entenderla, tenemos que hacer a los argentinos, tenemos que lograr mayor homogeneidad, tenemos que acercarnos a esa sociedad. Y cómo esos dirigentes empiezan a pensar la salida de esa crisis de representación, dicen, bueno, hay que hacer reformas electorales. Hay que hacer reformas electorales para que esa representación, para que esa sociedad se parezca más a sus representantes. Intentan distintas reformas, una en 1902, finalmente la de 1912, podríamos decir, es la que viene, la ley Sáenz Peña, a sintetizar o a tratar de resolver esa crisis de representación. Ahora, en ese interín, en ese momento de desconexión, ¿cómo se resolvía? Bueno, había, por ejemplo, levantamientos armados, digo. La UCR nace de esos levantamientos nace y sigue haciendo levantamientos que se producen en ese contexto de crisis de representación. Y eran levantamientos que no se hacían en contra de la democracia, sino en nombre de la democracia, ¿no? Eran levantamientos armados que decían, bueno, nosotros estamos exigiendo otro tipo de democracia. Entonces ahí tenemos un tipo de crisis de representación.
Ahora, no es que la crisis de representación desaparece con Irigoyen, ¿ven? Después vamos a seguir teniendo cierta desconexión en distintos momentos, y un momento clave de esa desconexión es 1930, ¿bien? Donde se conjugan muchas cosas, una crisis económica, una crisis social y una crisis política, muchísima polarización política en el segundo gobierno de Irigoyen. Pero ¿cómo se empiezan a canalizar a partir de ese momento las crisis de representación? De otra manera, ya no son las reformas electorales las que te van a resolver esa desconexión entre la sociedad y el Estado, sino que pasan a ser los golpes de Estado. Bien, entonces, durante un periodo largo de tiempo, hasta 1983, la desconexión entre la sociedad y la política, el intento de resolver estas crisis, va a estar dado por la vía del golpe de Estado. 1983 inaugura, y vos lo mostrás muy bien, un momento nuevo. Un momento en el que la crisis de representación se va a resolver vía institucional, vía democracia. Y nuestras crisis más importantes, la del 89 y la del 2001, las vamos a resolver democráticamente, pero como vos bien decís en el libro, y eso me parece muy importante, esa democracia que nace en 1983 tiene sus deudas, tiene sus desafíos, tiene sus cosas que no pudo terminar de resolver. Una de ellas es, vos hablás del desarrollo económico, la desigualdad, la pobreza, la falta de capacidades estatales. Bien, son todos puntos. Emanuel hace un diagnóstico de cada uno de estos puntos, y quiero, para incitarlos a leer el libro, lo hace de una manera sencilla, muy llevadera, ¿bien? Y no lo hace de manera sencilla porque le quita complejidad, porque todo el tiempo está trayendo autores que suman complejidad a la situación, y está trayendo la bibliografía que habla sobre cada uno de estos problemas, sobre pobreza, desigualdad, falta de capacidades estatales, ¿no? Pero te lo hace de una manera amena, hasta como que parece que va a ser fácil resolver esa crisis. Y para cerrar, Emanuel también te propone como salir de esa crisis, y da dos propuestas que están relacionadas por un lado con el liderazgo y por otro lado con la participación. Y me interesó mucho esa última parte del libro. Voy a decir dos cositas nada más. Yo sé que ya me salí de la crisis de representación, pero solo dos cositas sobre esto. Te abro dos preguntas para que, si las querés retomar, y si no, no. Hay que decir, bueno, por un lado, hay que buscar un tipo de liderazgo político que sea un liderazgo adaptativo, ¿no? Trae ese concepto de liderazgo adaptativo, que es un liderazgo que tiene que lograr un cambio sistémico, que tiene que lograr un cambio en los comportamientos, en los valores, en la sociedad, en cómo se comporta la sociedad. Y vos decís algo así como, bueno, ese liderazgo adaptativo tiene que poder ser más empático con la sociedad, acercarse a la sociedad, leerla. Y yo ahí me pregunto, o creo que hay cierta tensión, ¿no? Digo, un liderazgo que se adapta demasiado a esa sociedad, o que empatiza demasiado con esa sociedad, ¿qué capacidad tiene de hacer una propuesta creativa diferente frente a lo que la demanda te pide? ¿Bien? Es decir, ahí la tensión entre la demanda y la oferta. Es decir, el liderazgo transformacional que nos va a llevar, nos va a sacar de esta crisis y eventualmente aparece, ¿es un liderazgo que tiene que estar demasiado atado a esa demanda de la sociedad, o es un liderazgo que tiene que estar 3 pasos adelante? No sé, Alfonsín me parece que estaba unos pasos adelante de la sociedad cuando piensa el juicio de la Junta, la cuestión de los derechos humanos. No era necesariamente de esa manera como se estaba pensando en 1982, ¿no? Cuando Alfonsín tiene lo que nos llama su momento de inspiración, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo pensar ese liderazgo? Para mí vos planteás el problema, y yo leyéndolo me preguntaba, bueno, ¿cómo resolvemos esta tensión? La segunda solución que da Emma está relacionada con la participación. Eso me parece un punto súper importante, y de hecho está bueno porque contás toda la experiencia en el gobierno de la ciudad sobre listas abiertas, que a mí me parece como un gran experimento político. Y mostrás cómo la participación, o sea, traer la sociedad a la política puede mejorar la política y puede mejorar las preguntas y los problemas, y estoy completamente de acuerdo. Pero tengo una duda nomás. ¿Qué pasa cuando, es una duda que se genera, es la tensión entre la democracia participativa y la democracia representativa, ¿no? Entre el carácter participativo y la cuestión liberal de la democracia. ¿Hasta qué punto, ¿no?, la participación en la democracia, los mecanismos de representación de participación de la sociedad civil no pueden, en un contexto de crisis del sistema de partidos como estamos viviendo, y de progresiva desinstitucionalización en algún punto de los partidos, no pueden colaborar a una erosión de la democracia más liberal y llevar a una democracia más populista? Es decir, no puede eso saltear los mecanismos representativos, erosionar la democracia liberal y llevar a una democracia más populista. Bueno,
Estas son algunas de las preguntas que me surgieron leyendo el libro, que las podemos no responder, que las podemos discutir en un rato, pero bueno, los incito a que lo lean porque es un libro que te trae muchas preguntas. Es inspirador y te felicito por la valentía para sentarte a escribir un libro en este contexto. Bueno, en realidad debería ser el último, pero falta Luis, que está llegando en algún lugar. Bueno, cuando llegue Luis se sienta, pero Pierre es un amigo y la idea es que él venga con una perspectiva distinta desde el sector privado. Además es historiador económico, pero lo que nos interesa hoy, lo que me interesó al momento de invitarte a este debate es, bueno, ¿cuál es tu mirada, ¿no?, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, en la generación de estos nuevos liderazgos y en cómo puede ayudar a achicar o incluso a agrandar, ¿no?, esta distancia entre, bueno, dirigentes y representados, o incluso en la generación de nuevos liderazgos, sacándolo de la política, porque la idea es que no hablemos con voz de política, sino más del liderazgo en general. Emma no me deja. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Emma es un amigo, es alguien que admiro profundamente y alguien que tiene un optimismo que es verdaderamente contagioso. No invité a nadie que no me quisiera, ¿no? Seguramente va a haber otro panel con otra gente. Pero al leer el libro quiero empezar con algo de lo que me dijo y después no hacer caso y hablar un poco de política también, porque soy historiador y si Emma logra vender el libro a toda la gente que está acá, ya habrá vendido 10 veces lo que vendió mi libro. Pero quería hacer una reflexión histórica, pero antes una reflexión de lo que me pidió, que es sobre los negocios y la irrupción de la tecnología. Y pensando en los antisistemas de lo que habla Emma, y no me quiero olvidar de que en el increíble prólogo de Carlos Pañi te compara con Lenin, y no es poco, en el deseo de plantear alternativas de revolución y de cambio de liderazgo, no, bastante ambicioso. Pero quería empezar pensando en la disrupción en los negocios y después prometo que llego a la parte de la política, que creo que es lo que le interesa a la mayoría de la gente que está acá. Si pensamos en los grandes innovadores de los últimos 50 años con la irrupción de primero la Internet y después la inteligencia artificial, que es algo más de moda ahora, es muy fácil llegar a la conclusión cuando vemos esas historias que los grandes innovadores no vienen de los palos que llegan a disrumpir. Y quiero dar 3 ejemplos de eso porque lo venía pensando, porque lo trataba de llevar de la política a lo que me tiene el día a día, que es hacer tecnología en un sector donde a mí siempre me dijeron que no pertenecía. Y si pensamos primero en Steve Jobs, el cofundador de Apple, alguien que cambió las computadoras para siempre y pensó por primera vez la posibilidad de tener computadoras que en los 60 y en los 70 solo había en las universidades, en la casa de cada uno, y eventualmente la Internet en la mano de todos, y con un producto como el iPhone que verdaderamente cambió el mundo, es alguien que estudió caligrafía, y de hecho no terminó su carrera. Y cuando los tradicionales jugadores de la Internet, gente de Texas Instruments o de IBM, criticaban las propuestas de computadoras personales de Apple, y después cuando la gente de BlackBerry criticaba la posibilidad de que tuvieras un iPod y un teléfono en un mismo dispositivo que terminó siendo el iPhone, todo el mundo decía, esta es una persona que viene de fuera del sistema. Entonces, ¿cómo puede comprender el sistema si viene de fuera del sistema? Y fue esa inteligencia y ese deseo de romper con todo lo conocido que llevó a la revolución de lo que todos nosotros tenemos en el bolsillo. Y esto se encapsulaba en un debate fundamental que, si quieren, está en una película que se llama BlackBerry, que salió hace un tiempo, que era que nadie podía entender cómo iban a eliminar completamente el teclado. Si vos querés hacer email, tenés que tener un teclado. Y la gente de Apple logró, empujado por Jobs, la idea de que no necesitabas un teclado, necesitabas una pantalla gigante donde pudieras tener teclas cuando las necesitabas y cuando no las necesitabas que se borrara y pudieras ver YouTube, que al fin y al cabo es lo que quiere hacer todo el mundo. Entonces, ese tipo de disrupción no es un accidente del éxito de Apple. Es en realidad lo que ocurre en otras industrias que también son cambiadas por gente que viene de fuera de esas industrias. Y eso me llevó a pensar en la revolución de los autos eléctricos, que está impulsada por alguien que viene de pagos, porque Elon Musk empezó su carrera en una empresa que se llama X.com, que fue comprada por PayPal, y él se fue y después invirtió en Tesla, que era una empresa que ya existía, para hoy liderar
podemos discutir si van a ganar los chinos o va a ganar él, pero la realidad es que hoy ya nadie discute, como se discutía hace 10 o 15 años, el contrafáctico de tener autos empujados por hidrógeno o por otro tipo de baterías que no fueran eléctricas. Esa es una discusión que hoy está saldada y todos vamos a tener, de alguna manera o de otra, autos eléctricos, y las mismas empresas que, si ustedes lo ven, hace 10 años decían es una locura que todos vayan a electrificar los autos, Toyota, BMW, Volkswagen, hoy son los que están tratando de correr para hacer autos con la misma eficiencia que Tesla ya tiene. Y esto está empujado por alguien que es un gran disruptor que viene de una industria completamente distinta a la de los autos. Y el gran CEO histórico de Renault siempre decía, pero ¿cómo una persona de fuera del sistema no le va a ganar a nosotros que venimos haciendo autos hace 100 años? Y termino con una más, porque siempre a mí me enseñaron que hay que tener 3 ejemplos, que es el ejemplo de Reed Hastings, que rehizo completamente la industria de los entretenimientos. Puso en jaque a 20th Century Fox, llevó a quizás el ejecutivo de medios más grande del siglo XX, Rupert Murdoch, a vender 20th Century Fox, todo por la creación de Netflix. Un tipo que no viene de hacer contenidos, no viene de hacer películas, y menos viene de una industria de noticias. Netflix cambió completamente la distribución de contenido y creó el streaming como plataforma que hoy copian Disney con Disney Plus, HBO con las distintas encarnaciones de un streamer que nunca funciona y todas las otras posibilidades que tenemos desde Paramount a Star Plus. Entonces todo eso viene de una persona que estudió ciencia de computación y nada entendía del mundo que se proponía disrumpir. Y si yo lo pienso de una perspectiva histórica, y ahora sí salgo de los negocios, creo que eso no es solamente un tema de los negocios. La tecnología nos da la posibilidad de rehacer la relación entre directores de empresas y consumidores. Y las empresas que mencioné hoy son 3 que usan la tecnología, pero también sus líderes usan un tipo de comunicación que es muchísimo más horizontal que las viejas jerarquías fordistas que planeábamos hace 100 años. Elon habla con sus consumidores directamente en Twitter, precisamente por eso lo compró. No me voy a olvidar el día de que un compañero mío de la universidad, con toda la arrogancia de ciertas universidades de Estados Unidos, le escribió un mail a Steve Jobs y él le respondió y le dijo: estás usando mal la computadora. Y eso lo respondió él cuando todavía vivía. Y creo que eso nos habla de un tipo de relación entre el consumidor y los ejecutivos de las empresas que logran disrumpir en una sociedad donde la confianza es tan baja, como bien vos hablás en el libro, que la gente quiere otro tipo de relación. Eso creo que aplica cada vez a más industrias. ¿Por qué? Porque a medida que la Internet gana ancho de banda, gana la habilidad de disrumpir otros sectores. Entonces, lo que empezó con texto en los diarios a fines de los 90 y con las páginas amarillas, hoy va al streaming, eventualmente a la educación y esperamos a la salud, y ya las finanzas, que es lo mío, lo pasó. Pero creo que existe la posibilidad de tener una lectura sobre este tipo de liderazgos empresariales en la política. Creo que es lo que intentás con la idea de la participación y de llegar a otro tipo de relación entre los representados y los representantes, pero tampoco es algo nuevo. Porque si lo pensamos históricamente, y ahí sí me permite una reflexión histórica, algunos de los grandes disruptores de la historia era gente que no venía de los ámbitos tradicionales de poder. Y está de moda, así que lo voy a mencionar. Napoleón Bonaparte. Hay una gran película que Ridley Scott logró lo que tantos otros directores no pudieron hacer en 2 horas y media. Y le guste o no la película, el gran Andrew Roberts, un gran historiador inglés, escribiendo sobre Napoleón, dijo: antes de él, nunca nadie de tan abajo había llegado tan arriba. Un corso que ni siquiera sabía hablar francés, que algunos podrán decir un autoritario más, otros podrán decir el gran cuerpo de la Revolución Francesa, pero logró cambiar un país y hoy es reconocido como el gran estadista de Francia, viniendo completamente afuera del sistema y rehaciendo el tipo de comunicación que tenía esa sociedad convulsionada después de la gran revolución. Y creo que es algo que solo era posible en ese momento por una revolución de cómo se transportaban las ideas. Y la Internet hace eso no solamente en la política de hoy, sino también en los negocios de hoy. Y por eso los 3 ejemplos que di, que creo que nos inspiran un poco a pensar más creativamente en cómo rehacer ese vínculo entre representados y representantes. Y sí estoy de acuerdo que si
tu ambición es una revolución tan grande como la de Lenin, es necesario construir ese tipo de relaciones desde un lado mucho menos jerárquico y mucho más horizontal, que creo que es el propósito del libro. Bueno, primero gracias a los cuatro, falta María. Después cuando pensé este panel, la idea era esa, ¿no? Que cada uno traiga una perspectiva muy diferente de la del otro. Y creo que se logró. Tanto Pierre con estos ejemplos por fuera del sistema político, donde básicamente lo que queda claro es eso, ¿no? Tiene un norte, una visión, un propósito que entra, te irrumpe, es exitoso. Obviamente, con un montón de fracasos en el medio que cada una de estas historias tiene y que podemos compartir. Pero creo que lo importante es eso. Cami, con la perspectiva histórica, lo pusiste de una manera increíble. La verdad que cuando empezaste dije, ¿hasta dónde va? Arranca del siglo XIX. Pero la verdad que estuvo, me parece que es muy iluminador eso. Y lo mismo Ivancho, que más allá de que él dice que lo hizo aburrido, claramente lo que representa, lo que creó, es una lectura muy clara de cómo nos vinculamos con las redes, con la tecnología, la necesidad de informarnos rápido, en un minuto, todo lo que necesitamos saber. Y eso representa un montón de cosas. Por ejemplo, algo que hablamos en el libro, que pasamos de estos modelos de representación casi como la política, como algo exógeno, voto, porque mi familia es peronista y voto siempre peronista, y no me importa cómo funciona el gobierno, a un modelo más que nace durante el gobierno de Alfonsín, de rendición de cuentas, donde espero que cumplas lo que me decís, porque en 2 o 4 años te voy a evaluar, a algo que es lo que yo creo que estamos ahora, que es un gobierno de likes, ¿no? Es completamente inmediato. Y yo te voto hoy y espero que vos me satisfagas lo que estoy buscando y que des respuesta a lo que estoy demandando, y no voy a esperar 2 años para saber si te voy a volver a votar o no. Probablemente mucho más rápido decida. El libro responde a esta pregunta, que es cómo llegamos hasta acá, que lo más obvio es, bueno, la sociedad argentina de manera mayoritaria castigó a toda la dirigencia, la castigó a toda. Y el libro tiene una hipótesis en relación a eso, que tiene que ver con el fracaso del progreso, esta cosa muy de nuestra sociedad, de este impulso igualitarista, como dice Torre, donde todos tenemos una identidad aspiracional de clase media, y la propia incapacidad de quienes gobiernan hace que haya una frustración muy grande entre esa aspiracional y lo que se logra, el quiebre de la palabra, la política cooptada por intereses personales, para resumirlo en un título, pero básicamente es, bueno, la anomia, falta de confianza, este descreimiento generalizado, corrupción grande, chica, no importa, pero todo abona al descreimiento generalizado y un vaciamiento en los liderazgos, ¿no? Líderes con pocas convicciones. Mucha encuesta, poca convicción, poco valor, poco principio. Y eso se nota, y la gente ve un político a 4 cuadras y se cambia de vereda. Y eso es como muy clave. Todo eso, para resumirlo en 130 segundos, llevó a este gran poto castigo, esa es la hipótesis que desarrollo en el libro. Pero lo importante en el libro no es qué va a hacer la dirigencia con esto. La realidad es que el libro no está escrito para la dirigencia, no está escrito para la política. Y la verdad que yo tampoco soy muy optimista en cómo la dirigencia vaya a interpretar este voto castigo que hizo la sociedad. Creo que se van a empezar a buscar excusas rápidamente para eso. Y no sé si va a haber este proceso transformacional tan grande que creo que la sociedad dio en las últimas elecciones. El libro va justamente a qué hacer los ciudadanos con respecto a eso. Y le habla a un montón de gente que está ahí, que tiene liderazgo en sus comunidades, en sus localidades, en sus provincias, que tiene un propósito, que tiene una agenda, que tiene una bandera, y lo que le dice a esas personas es, bueno, el vacío que hay en la representación ahora, no te lo va a... no lo delegues, no lo sorcees, no esperes que nadie te lo resuelva, porque eso no va a pasar. Y ese vacío, si no querés volver a frustrarte, tenés que encargarte vos con tu bandera, con tu agenda, ya sea para defender agendas logradas o para instalar nuevas agendas. Pero si vos sos una de esas personas, el libro lo que trata es justamente de darte herramientas muy prácticas, muy básicas de la importancia de liderar con un propósito, la importancia de liderar con convicción, la importancia de liderar sabiendo a quién le estás hablando, entender el mapa de poder, quién es quién, cómo haces para que una medida vaya de un punto inicial hasta que logre implementarse, el rol de la tecnología, que no es ni buena ni mala per se, cuáles son los desafíos que eso tiene, el rol de organizarse, de movilizar. Y ahí con lo que hablaba Cami, justamente esto de la empatía. La empatía no es como una especie, al menos como lo pienso, no es una especie de espejo con la sociedad, sino es saber a quién le estás hablando. Y claramente tenés que tener un propósito y un norte. Y tengo que contarte a dónde te quiero llevar. Pero para contarte a dónde te quiero llevar, tengo que saber dónde estás parado hoy. De ahí viene la idea del liderazgo empático que tiene el libro. Así que
el llamado a la acción que tiene el libro es ese, es salir a buscar a esos cientos de miles de argentinos que están hoy, que algunos saben que son líderes, otros no les importa saberlo, y no importa, lo importante es que podamos acercarlos, identificarlos, darles herramientas, espacio en el debate público, que puedan lucirse, que puedan mover sus agendas, mover sus banderas, mover sus causas, y que bueno, que tengamos una mejor sociedad con un mayor sentido de liderazgo y representación. Muchas gracias a todos por venir. Gracias gracias a Carlos, gracias a todos los que me ayudaron en este proceso, a mi familia, a mis amigos que vinieron, a todos. Muchísimas gracias por estar acá y quédense tomando algo y pasen un buen rato.